Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, nosotros continuamos con más y vamos a hablar acerca de una noticia que, bueno, puede ser positiva en medio de todo, que el Ecuador redujo su riesgo país a 978 puntos, es el nivel más bajo que se había registrado desde junio del 2022. Así pues, con esta reducción marca su nivel más bajo. Una noticia que fue anunciada por Guillermo Avellán, el gerente del Banco Central del Ecuador, quien destacó en su cuenta de X que esta caída de 937 puntos desde inicio del gobierno de Daniel Noboa refleja, ha dicho, los esfuerzos del gobierno en ordenar las finanzas públicas y el acceso a financiamiento en buenas condiciones por parte de organismos multilaterales. Recordamos que el riesgo país es un indicador financiero que a la final mide la confianza que tienen los mercados, los inversionistas, en la capacidad que tiene un país para poder cumplir con sus obligaciones de deuda. Así pues, se calcula con base en el diferencial de tasas entre los bonos soberanos de un país y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados los más seguros del mercado. Un índice más bajo sugiere, obviamente, que los mercados perciben una menor probabilidad de incumplimiento, lo que puede traducirse en mejores condiciones de financiamiento y una mayor atracción de las inversiones. Desde la llegada del presidente Noboa al poder el 23 de noviembre del 2023, Ecuador ha experimentado una reducción significativa de este indicador. En aquel momento el riesgo país se ubicó en 1915 puntos. Recordemos que llegamos a 2000 puntos, que es altísimo, ¿no? Reflejando la incertidumbre económica y política que predominaba en el país. Sin embargo, la implementación de medidas de estabilización fiscal, acuerdos de financiamiento con organismos multilaterales han quizás permitido recuperar esa confianza de los inversionistas. Ahora es curioso que se reduzca el riesgo país cuando tenemos a las puertas unas elecciones y allí pues se podría interpretar que bueno, las encuestas que están poniendo como la cabeza a Daniel Noboa como posible ganador podrían ser una señal que dé confianza a los mercados de gobernabilidad y continuidad económica. ¿Qué dice Osvaldo Landazuri, analista económico, empresario? A su criterio, ¿qué significa esto que bajó el riesgo país a las puertas de elecciones en plena campaña electoral? Bienvenido, Osvaldo, y gracias por acompañarnos. Buenos días, Vero. Gracias por la invitación. Un saludo. A ver, sí, es una buena noticia, indudablemente. Ahora hay que entender que el riesgo país que mantiene todavía el Ecuador se parece más a lo que tuvo Lazo en algún momento del tiempo y que desde mi lógica, de mi análisis, me parece que también refleja el límite bajo estructural, si cabe la palabra o la frase. Es Claro. decir, a ver, como que uno llega al riesgo país muy alto luego de tener una serie de implicaciones políticas, sociales, que se combinan con las estructurales y que le llevan a 1900, 1800 puntos. Pero una vez que el Ecuador despeja aquellas dudas políticas, pues probablemente nuestro piso está por ahora cerca de los 900 puntos, que es lo que vivió Lazo, como insisto, en algún momento. Entonces, ahora, ¿qué significa esto? Pues es una buena noticia en términos de una secuencia de eventos, ¿no? Es decir, en términos de un camino. Todavía falta muchísimo por recorrer para que el Ecuador pudiera ser tan atractivo como Colombia, como Chile o como Perú, que tienen riesgos de 300 puntos, 200 puntos, 100 puntos en Porque el sigue caso siendo chileno. bastante alto este riesgo país. Claro, todavía es un riesgo prohibitivo, ¿no? Es decir, es un riesgo que no nos permite endeudarnos soberanamente, porque explicaba en una entrevista antes de esta que todo esto sucede luego de que se cae el muro de Berlín, las finanzas internacionales se vuelven más comunes a nivel mundial y eso hace que los países emitan bonos. Ese es el gran desafío, es decir, cómo un país se autofinancia. Entonces, el Ecuador todavía sigue en terreno restrictivo de autofinanciamiento, pero es una noticia que podría dar una señal alentadora en términos de equilibrio fiscal. Ahora, no nos olvidemos, Vero, que esto se combina con decrecimiento económico el año pasado, con una subida importante en el desempleo, una caída en la inversión que es significativamente alta, y entonces es cuando el indicador todavía no refleja una economía sana desde mi punto de vista.
Y bueno, frente a todo lo que está ocurriendo, hay una incertidumbre importante, Osvaldo. ¿Qué podemos decir desde el lado de los empresarios? Porque tenemos a las puertas unas elecciones de este 9 de febrero y eso podría cambiar mucho qué suceda con el Ecuador a partir de esa fecha, a partir de quién se elija presidente. Sí, siempre es un desafío las elecciones. El Ecuador pasa eligiendo presidentes y pasa en elecciones y realmente es un asunto que, como bien dice Vero, le causa mucha incertidumbre al empresariado, al inversionista, y el reflejo de aquello, insisto, es la caída de la inversión también histórica. Yo creo que debe ser de las más bajas que hemos tenido en toda la historia del país. Entonces, pues, a ver, yo creo que desde el punto de vista privado, lo que sucede es que el Ecuador mantiene unos temas estructurales que son bien difíciles de resolver y que si no se dan señales claras respecto a aquellos, pues aquello difícilmente van a haber cambios profundos. Uno de ellos, las normas laborales, por ejemplo. Es decir, Claro. si es que nosotros no somos atractivos en términos de costo, me refiero a costo, no se malinterprete, es decir, cuánto le cuesta a un trabajador, a una empresa, no el salario, sino el costo. Quiero ser muy insistente en esto, pues probablemente no compitamos pues, con Colombia, con Perú, con Chile, etcétera. Aunque incluso en Chile los salarios pudieran ser parecidos a los nuestros o más altos incluso. Entonces, este es un tema. El otro asunto es la inseguridad jurídica, la inseguridad física, es decir, tenemos un gran problema en donde casi todos los negocios están vacunados, salen y te matan, no puedes sacar un pasaporte, no puedes sacar una cédula. Eso es realmente desastroso y se combina con una participación en el gasto del Estado enorme, es decir, el Ecuador gasta muchísimo al año en burocracia, muchísimo al año en ineficiencia desde mi punto de vista. Entonces, mientras eso no cambie, pues yo no veo realmente un asunto significativamente importante. Por eso es que habrá escuchado al ministro de Finanzas hablar de una nueva reforma tributaria, Así que es. es lo que yo conozco que el Fondo Monetario le está pidiendo al gobierno para poder hacer desembolsos en el mes de marzo, gane quien gane las elecciones. Y entonces, claro, se encuentra usted con temas realmente distorsionadores como el impuesto a la salida de divisas, resultado de toda esta locura que vive el país, pues es que recuerde que firmamos un acuerdo comercial con China, la balanza comercial con ese país es negativa en 2.000 y más millones de dólares a finales del año pasado. Entonces ahí se refleja claramente que esos dogmas que tenían los ministros de Prado para firmar acuerdos comerciales, etcétera, se caen o se desnudan cuando uno tiene una realidad pragmática, es decir, si es que no soy competitivo, si es que no tengo un país con finanzas ordenadas, si es que mis leyes laborales no cambian, etcétera, pues realmente no va a haber cambios significativos en el país. Tal vez ese sea el desafío más grande que tenemos como sociedad en los próximos meses, porque yo no creo que podamos esperar más. Ahora, Osvaldo, esto es importante, pero ¿usted ha escuchado a alguno de los candidatos plantear estas reformas más profundas, hacer cambios significativos para salir de este hueco donde estamos? No, realmente no. Estuve invitado a un debate con dos de los 16 candidatos que tenemos, pues realmente lo que yo veo es que algunos de ellos tienen nociones generales respecto a los temas, pero no los conocen en profundidad. Por ejemplo, si es que uno investiga, indaga respecto a los sistemas previsionales y qué es lo que ellos creen que debería pasar, es decir, a la seguridad social, pues yo me encontré con respuestas como que ni siquiera entendían que era sistema previsional, hablaban de la previsión de enfermedades antes que la previsión social. Entonces, realmente creo yo que el país está de cara a unas elecciones como pocas veces antes en la historia, es decir, con unos candidatos que desde mi óptica ninguno merece el voto de los ecuatorianos, incluyendo el propio presidente Noboa. Pero en esa línea, pues claro, habrá que entender cómo la sociedad, Vero, va trabajando en instituciones más fuertes que les pongan freno a los políticos. Más o menos algo de eso ha hecho Perú. El ejemplo de aquello puede ser Estados Unidos, donde usted ve a un presidente desbocado ahí firmando decretos y se encuentra ya con ciertas paredes en la Corte Constitucional, en otras instituciones que le ponen freno a la política. Creo que ese es el camino ecuatoriano porque realmente el asunto
es tan delicado como que usted se encuentra con que no tienen ni idea de seguridad social y están a las puertas de participar en unas elecciones en un país en el que la seguridad social es realmente una bomba de tiempo. Es decir, le va a estallar en la cara en los próximos, yo diría, ya meses. Es decir, se va a encontrar con un desfinanciamiento actuarial cada vez más profundo. Si no sé qué hacer, si no propongo algo, claro, le va a pasar lo que le pasó a Lazo y en su momento también, en cierta medida, a Noboa, que se vio obligado a tomar decisiones bien complejas como subir impuestos y quitar subsidios. Eso, sin un espacio de gobernabilidad, se transforma en una receta social que ya la hemos vivido, ¿no? Es decir, protestas y todo lo demás. Bueno, es complejo lo que estamos viviendo y sin duda estas elecciones son cruciales y ojalá se puedan hacer esas reformas que Osvaldo Landau, soy analista económico y empresario, ha planteado y plantea ahora mismo. Ahora, viendo las encuestas, Osvaldo, sí, hay dos candidatos que tienen más opciones que otros porque el resto básicamente son como casi que espectadores, tienen muy pocos números y en ese sentido estamos con unas elecciones polarizadas. De lo que propone el candidato, que básicamente es la continuidad de lo que estamos viviendo, y lo que propondría la otra candidata, que tiene totalmente otra, bueno, otra vertiente política, ideológica bueno, que viene del correísmo. ¿Qué podríamos decir de lo que le puede deparar al país en eso, en ese sentido, con estas dos vertientes que podrían llegar a administrar nuestro país? Primero, yo creo, Vero, que en el caso de Noboa es todavía un desafío enorme porque se ve un presidente muy impetuoso, si cabe la palabra, pero imprudente al mismo tiempo, inmaduro, todavía falto de esa arena política para poder tomar decisiones de un estadista, ¿no? Es decir, peleándose con la vicepresidenta todo el año, pues, siguiéndoles juicios a unos, a otros, dependiendo de qué es lo que dicen, etcétera. Eso realmente no se va a sostener en 4 años, es decir, va a tener tantos frentes abiertos que realmente va a ser complejo el espacio de gobernabilidad que usted ya vivió en los últimos meses en la asamblea que la acompañó, pues le dio la espalda y eso se complicaría mucho más. Respecto a lo económico, en lo que estamos viendo ahora es un país sin plan económico, es decir, no hay un ministerio de finanzas, no existe nada concreto respecto a algo amplio que uno diga, muy bien, este es el reperfilamiento, esto es lo que vamos a hacer con el gasto público, esto es lo que vamos a ver con la deuda, esto es lo que vamos a ver con la inversión. No, no hay nada de eso. Es decir, es un ministro de Finanzas que es un buen amigo mío, pero en realidad el ministro de Finanzas que toma decisiones día a día, no se ve ningún plan al respecto. Como un plan. Respecto a la otra candidata, pues yo creo que es un correísmo que se va a encontrar con un país absolutamente distinto al del 2007, ¿no? Sin la asamblea, sin plata, sin posibilidad de deuda. Y en esa línea el socialismo no funciona. El socialismo funciona bien con la plata ajena. Es decir, cuando usted tiene plata de otros que pueda administrar, ahí funciona bien el socialismo. Cuando no tiene esa plata, pues probablemente se le derrumba todo el castillo de naipes. Entonces, realmente no creo tampoco que tenga demasiado espacio. Hablarán de las reservas, me parece, pero ya ve usted que las reservas son de los bancos, de los GATS, de la seguridad social. Entonces, si toma esas reservas, se va a transformar en menos créditos, se va a transformar en presiones de la seguridad social y le va a durar meses lo que pueda hacer con esa plata, porque el gasto corriente que tenemos, Vero, es tan alto que el esfuerzo que hacemos todos pagando más IVA sirve para pagar los décimos de la burocracia. Para eso sirvió. Entonces ahí usted se encuentra con las dos alternativas. Yo me inclinaría más porque ojalá y ambos candidatos presenten un plan sensato, si es que son ellos los elegidos en una vuelta, ¿no? Para una segunda vuelta, y si hay una segunda vuelta, un plan real y sensato, corrigiendo esos temas y que realmente le hagan al país escoger entre dos alternativas que pudieran tener sentido, porque por ahora, si usted tiene esto, es decir, un riesgo país que ha bajado, pero el desempleo más alto de los últimos años, la inversión caída al piso, sin poder sacar pasaportes, sin poder sacar cédulas, le matan en la esquina, pues tampoco es sostenible, ver, o sea, hay que Así entender que es. eso le va a estallar en la cara. Entonces, muy probablemente ese equilibrio fiscal combinado con la ausencia estatal no sirve de nada. Entonces, habrá que modular las dos visiones para entender una elección que haga sentido y que le dé estabilidad al país.
Coincido con usted, Osvaldo. Hay una nota de Diario La Hora que bueno, justo viene bien para el tema que estamos tratando y que se titula Ecuador es campeón mundial de la incertidumbre y su economía no sale del estancamiento, titula Diario La Hora en la nota de hoy. Y menciona que la incertidumbre es la constante en la economía y la política de nuestro país, lamentablemente, y que esto ha creado una sociedad que es cortoplacista, es decir, que no busca ser más competitiva, sino que busca sobrevivir, aguantar, subsistir. Hay un índice hecho por la Universidad San Francisco de Quito y otro internacional que desnudan justamente la crisis crónica de nuestro país. Y por ejemplo, hay este índice del World Uncertainty Index que menciona que el Ecuador, bueno, se coronó prácticamente como el campeón mundial de la incertidumbre. Según este índice, y este es un índice que tiene información de 143 países, o sea, es bastante preocupante la situación en la que vivimos y en la que los empresarios, sí, su mayor cualidad es la resiliencia, pero cuando esa resiliencia se mantiene en el tiempo, bueno, ya es preocupante, ¿no? Que siempre los empresarios estén tratando de salir adelante, de luchar contra corriente y sobrevivir y seguir estancados, ¿no? Sí, y en realidad, pero yo, bueno, yo creo que eso da cuenta muy bien de lo que yo acabo de comentar, ¿no? Es decir, Así ahí usted se da cuenta que realmente no interesa el riesgo país en 1.800 o en 1.200 puntos. Es decir, el Ecuador está todavía en una situación que yo le veo décadas atrás del resto de América Latina en términos de dar certezas para sus ciudadanos y para su sociedad, entre ellas el sector privado. Entonces, la incertidumbre se traduce en riesgo para que nuestros radioescuchas nos entiendan y el riesgo se traduce en la exigencia de retornos muy altos. Como esos retornos ya no existen, al menos que usted siembre cocaína, esos retornos no existen, pues lo que sucede es que no hay inversión. Es decir, la inversión se va a Colombia, se va a Perú, se va a Chile, se va a Guyana, que es un país infinitamente más pequeño que horrible, el ¿no? nuestro y con mucho menos reservas. ¿Pero qué les dan? Certidumbre, pues entonces ahí es donde usted tiene que, no se trata de chascar o mover los dedos y que la inversión le viene, como decía el expresidente Lazo o como decía el exministro Prado. Tenemos un shock de inversiones, decían ellos, qué tontería, qué ignorancia tan grande si no se cambian los asuntos estructurales del país. Entonces yo insisto, Vero, esos asuntos, ¿cuáles son para que queden bien claros? Las leyes laborales, temas fiscales que tienen que ser realmente profundos, de encontrar un equilibrio, un modelo de desarrollo, seguridad social, institucionalidad. Entonces, ahí usted tiene un resumen de los temas que deben ser abordados por la sociedad para exigir que los políticos tomen acciones respecto a aquello. Pues si no sucede que estos temas cambien, probablemente estemos en este círculo vicioso que ya va en una década perdida realmente en crecimiento económico. Y esa década se podrá repetir tantas veces como los ecuatorianos queramos y no tomemos decisiones. Otro asunto bien delicado, Vero, subsidios. Es decir, si usted sigue gastando plata en diésel para que señoras de mucho dinero en Cumbayá o en San Borondón salgan en carros importados, pues probablemente va a tener una gran explosión en términos fiscales, indudablemente. Pero al mismo tiempo, tiene prefectos que se gastan $170,000 en un auto blindado, se chocan y no pasa nada. Me compro otro auto. Entonces, claro, ahí la pregunta es, ¿para qué los impuestos? Entonces, yo creo que ahí se ejemplifica tal vez de una manera más práctica todo lo que significa un gran acuerdo social en donde todos, privados y públicos, rendimos cuentas. Ese es el gran desafío de la sociedad ecuatoriana para entender un Estado fuerte, presente, pero eficiente. Gracias, Osvaldo Landazuri. Estoy de acuerdo con lo que usted menciona. Y mire, a propósito de este índice de incertidumbre, hay otro índice que hizo la Universidad San Francisco de Quito, que lo acabó de lanzar, es el U-Index, y que también muestra que el Ecuador es una de las economías con más incertidumbre. Ellos han recopilado datos desde enero del 2001, tomando las publicaciones de 5 periódicos, utilizando también herramientas de Machine Learning, reconocimiento óptico de caracteres y modelos de visión por computadora. Y bueno, el resultado es que menciona el San Francisco el que el riesgo país baja, pero nuestro índice, el índice que ellos miden, identifica una creciente incertidumbre en una economía sin instituciones sólidas y sobre todo sin consenso. Así que por allí quizás tenemos las respuestas, ¿no? Y ahí está, creo que es bueno que se verifique que lo que yo he analizado durante varios años es incluso avalado por la academia. Entonces, ahí, Vero,
se da cuenta que el gran desafío pasa por ahí. Para que usted pueda soportar políticos como los que tenemos, necesita instituciones que le digan basta. El problema, y creo que es fundamental ver o entender el por qué no se desmantela esto, es porque es muy atractivo para los propios políticos, pues ellos necesitan empresas públicas para negociar, Claro. necesitan hospitales para tener votos en la asamblea y necesitan poder para darles trabajo a sus bases políticas. Entonces, si usted se fija, es por eso que a nadie le interesa hacer auditorías a las empresas públicas, a nadie le interesa tomar un hospital, Vero, uno, y auditarle, uno solo, para que nos digan qué es lo que está pasando en ese hospital. Entonces, sí, ahí creo que se entiende este equilibrio al que hemos llegado, ¿no? Es decir, todo este sistema, decía yo en una entrevista en un diario aquí en Quito, que lo que resumí es esto que le comento, y decía yo que probablemente ese sistema lo único que le sirve es al sistema político, es decir, ellos se acomodan muy bien, usted ve cómo cambian de jefe, pasan de Lazo a Noboa, de Noboa a Correa, de Correa a Nebot, y realmente lo que pasa es que hay flotas pesqueras social cristianas, hay cuotas políticas en hospitales, eso es lo que hay. Entonces, si usted haría una auditoría, le comento que saldrían sapos y culebras de los actores políticos actuales y los pasados que están metidos en medicinas, en pesca, en minería, en cuotas en Petroecuador. Y ahí entonces se entiende probablemente el por qué la clase política no desmantela. Veamos qué es lo que pasa, veamos a dónde avanza el país en estas elecciones y ojalá y las voces objetivas que estamos analizando esto podamos ganar algo de fuerza para exigir a los actores políticos que rindan cuentas para que esto por fin llegue a un final, perdón la redundancia, en fin y final, en este círculo vicioso que nos tiene realmente sumidos en una falta de crecimiento, desempleo. Otro dato horrible para mí es que las remesas rompe récord el año pasado, 6.000 millones y más. Es decir, ya nos parecemos más a Guatemala, a El Salvador, sin hacer de menos a esos países donde tengo muy buenos amigos, pero creo que el Ecuador no había sido lo que es ahora y realmente ese es el desafío, cambiar y volver a una senda de desarrollo sostenido. Gracias a Osvaldo Landazuri por darnos una visión tan clara, objetiva de lo que está pasando en el ámbito económico. Son las 8:08 y le agradecemos, Osvaldo, por darnos de su tiempo para analizar, entender un poco la situación económica de nuestro país. Siempre es un gusto ver, un saludo y un buen día.